bienvenidos a este tercer día del devocional semanal de la Casa de la Bendición. Soy Horacio Alcaraz, pastor de esta congregación aquí en Concordia, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Y estamos esta semana tratando el tema herido por Dios. Y estamos basándonos, para ponerle este título, en Isaías 53, versículo 4 al versículo 6, y lo vamos a leer. Estamos hablando del hecho central de la fe cristiana, que es la cruz de Cristo. Dice Isaías 53, 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué Dios azotó, hirió y abatió a su propio Hijo de la manera en que lo hizo? Porque Dios es un juez justo, y es un juez justo sobre todo el mundo, sobre el universo entero. Y solamente Dios tiene la sabiduría de poder determinar cuál es la manera correcta en que el pecado del hombre tiene que ser pagado, y cuál es la manera correcta de que el hombre pueda ser salvado del juicio y de la condenación. Ese castigo que el pecador merecía, que vos y yo merecíamos, ese castigo Dios se lo dio a su propio Hijo. Si vos querés saber qué es lo que piensa Dios y lo que siente Dios con respecto al pecado, mirá lo que Él le hizo a su Hijo. Y ahí vas a tener una idea clarísima de lo que Dios piensa y siente con respecto a nuestro pecado. Ahora, eso no quiere decir que Dios sea un Dios, un Padre malvado, un Padre cruel que no tiene compasión, sino por el contrario, lo hizo por amor. Lo hizo por compasión, lo hizo por amor y compasión por nosotros, hizo todo lo que pudo hacer y todo lo que estaba a su alcance hacer, entregando a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. No fue algo a la ligera, no fue algo que aconteció por casualidad, no es un hecho histórico donde las circunstancias históricas se confabularon y conspiraron para que aconteciera lo que aconteció. La Biblia dice que fue el plan perfecto de Dios para poder perdonar nuestro pecado y salvar nuestra alma. Porque ningún sacrificio hubiera sido suficiente. Y ningún sacrificio podríamos haber hecho nosotros para poder pagar la culpa de nuestro propio pecado y todo lo que nosotros como humanidad y de manera individual hemos ofendido a Dios nuestro Creador. El Antiguo Testamento ilustra esto del sacrificio y lo ilustra a través del sacrificio de animales que Dios había instruido al pueblo de Israel que hiciera. Por ejemplo, en Levítico 16, versículo 21, tenemos el sacrificio del chivo expiatorio. Nos relata la Biblia que había un sacrificio que se hacía en el tabernáculo y también en el templo cuando luego se construyó, donde se traía delante del pueblo y delante del sacerdote a dos chivos. A uno de ellos se lo sacrificaba, tenía que morir por el pecado del pueblo, derramar su sangre. Ese representaba a Cristo derramando su sangre por nosotros. Pero el otro chivo era soltado, enviado al desierto para que vagara en la soledad del desierto y separado y abandonado del pueblo y del grupo de la comunidad donde el chivo vivía, ahí en medio de una familia seguramente, en medio de esa comunidad donde estaban todos los judíos, pero el chivo era lanzado al desierto, era enviado al desierto para que vagara allí, abandonado para siempre hasta morir. Y eso simboliza a Cristo, que Él también fue abandonado por su Padre, cargando el pecado de todos nosotros y fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue necesario un sacrificio como el de Cristo, porque no por nada
Juan el Bautista dijo que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque era el Cordero sin mancha, sin defecto, que fue sacrificado. Éxodo 12 nos cuenta la historia del primer sacrificio del Cordero que fue hecho en la primera Pascua. Y mediante ese sacrificio, la sangre de ese cordero sirvió de protección al pueblo judío cuando las plagas cayeron sobre Egipto y los judíos fueron libres después de 400 años de esclavitud y de opresión. Nosotros de igual manera hoy somos libres por el sacrificio perfecto de un cordero perfecto sin mancha, pero que no era un animal, sino era el Hijo de Dios, Jesucristo, sacrificado por nosotros. Fue necesario un sacrificio humano, pero tenía que ser un humano perfecto. Y ese humano perfecto no podría ser otro que Jesucristo. Y Dios mismo fue el que presentó el sacrificio y lo hizo en favor de nosotros. Siempre vemos esto en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el cumplimiento en la pasión de Cristo. El inocente pagando por los culpables. El inocente muriendo por el que debía morir. El inocente siendo castigado por aquel que había violado la ley y que había pecado. Para Dios, poder llevar el pecado nuestro y a la vez ser justo, y poder perdonarnos y darnos liberación, Él tenía que castigar el pecado. No lo podía pasar por alto. Y lo hizo a través de este perfecto sacrificio humano. Envió a su Hijo para que tomara un cuerpo de carne y hueso, igual que el tuyo, para ponerlo en el altar del sacrificio y morir la muerte más horrenda. Y no estoy hablando de la muerte de la cruz, sino la muerte bajo la ira de Dios, la muerte por la paga del pecado. Él sufrió la peor de las muertes para que nosotros hoy podamos disfrutar de esta maravillosa vida eterna. Si todavía no le entregaste tu vida a Jesucristo, yo te invito a que lo hagas, porque Él entregó tu vida por vos.